España necesita una voz fuerte y respetada, una voz firme que no traicione a los españoles en Europa. Estamos razonablemente bien posicionados. Nosotros no somos ni antieuropeístas, ni eurófobos, ni nada parecido. Pero si a Europa la han salvado los españoles con una reconquista de 7 siglos, si hay alguien que tiene derecho propio a formar parte de Europa es precisamente España. Sánchez no quiere que se hable de su infame ley de amnistía, ni de la sombra de la corrupción que rodea su entorno más cercano. Salen a decir cosas que sabemos que son mentiras, son bulos, son cortinas de humo. Así que estas elecciones van de si queremos o no queremos vivir en democracia y en una democracia parlamentaria plena, donde todo el mundo tengamos los mismos derechos. Por cada machista, 3 votos. Por cada negacionista, otros 3 votos. Por vuestros hijos, otros 3 votos. Por las oportunidades que queremos seguir construyendo, otros 3 votos. Queremos que Sumar tenga una importante representación en el Parlamento Europeo. Vamos a llevar adelante en Europa con una reducción de la jornada laboral a las 32 horas semanales y también con un salario mínimo interprofesional justo. La economía social y solidaria y el ámbito de los cuidados. Yo no sé si el PP de verdad va a seguir apoyando el Pacto Verde Europeo o no. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Parece que nuestros políticos están haciendo más una campaña nacional que europea. Parece que los españoles nos jugamos a todo o nada. Europa debe afrontar unida los desafíos futuros, debe afrontar con solidez democrática las amenazas de seguridad, el reto de la bajada de la natalidad y el envejecimiento, avanzar en políticas comunes sobre competitividad, agricultura, justicia o inmigración. Las elecciones europeas son importantísimas para este futuro, este presente y nuestro futuro, y la campaña en nuestro país ha estado marcada por el conflicto creado con Israel a raíz de la proclamación del Estado palestino. La Unión Europea es el primer socio comercial de Israel y España tiene abierto un conflicto diplomático que en vez de cerrarse se agranda cada día. Hoy el Gobierno ha defendido el reconocimiento de Israel ante los países árabes que celebran su aval a Palestina. El jefe de la diplomacia turca ha instado a los países europeos a imitar la valiente decisión del Gobierno, mientras Israel asegura que la guerra puede durar por lo menos 7 meses más. La comunidad palestina aquí en La Rioja celebraba el gesto de España, pero considera que hay que llegar más lejos, actuando para acabar con el fuego abierto y dejar que la ayuda humanitaria entre en su país. Te digo, es como una alegría, es como un gran paso en la historia, como España, como reconocer el Estado de Palestina y sumir también con el resto de los países que han reconocido el pueblo palestino. Lo más importante es actuar estas decisiones. Llegamos a un alto de fuego, a permitir que entre la ayuda humanitaria, a parar las masacres allá contra los inocentes palestinos. Finalmente, no soy un político, soy un humano. Lo quiero que es como mi pueblo, como el resto del mundo, a vivir en paz. Mientras en España se reconocía el Estado palestino, el líder de Vox visitaba Israel y se reunía con Netanyahu. Abascal ha elogiado la firmeza de Israel ante la agresión de Hamás y las presiones de Occidente y ha criticado el reconocimiento del Estado palestino por parte del gobierno español. Es más, ha dicho que promete revertir el reconocimiento si es presidente. Ha señalado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no representa a España y que con el reconocimiento de Palestina el mandatario está tapando casos de corrupción política y económica.
La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto el recurso de la Fiscalía y ha ordenado que se continúe investigando a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. El tribunal también ha determinado que se levanta el secreto de sumario y ha criticado el informe de la Guardia Civil que exponía la inocencia de Begoña Gómez. Estos hechos han marcado la sesión de control al Gobierno con reproches de los populares a Pedro Sánchez. El líder del PP ha vuelto a acusar al presidente mientras este le ha afeado sus pactos con la ultraderecha y su estrategia del fango. Cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. ¿Por qué miente tanto? Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa. ¿Usted cree que la Audiencia Nacional, los juzgados de la Plaza de Castilla y la Fiscalía de la Unión Europea es fango? Y ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, señor Feijóo. Le diré una cosa, a usted y a sus socios de la ultraderecha, el 9 de junio volverán a perder las elecciones. Y precisamente se cumple un año de las elecciones, en este caso de las autonómicas del pasado 28 de mayo, donde aquí en La Rioja el Partido Popular conseguía la mayoría absoluta. Según un estudio realizado por el Instituto IO Investigación sobre la valoración de los españoles sobre su país, el 56% de los riojanos considera que está peor que hace un año. Según este estudio, tan solo un 11% de los españoles piensa que su comunidad está mejor que hace un año, y entre esas comunidades autónomas que creen que en mayor medida su autonomía está mejor con respecto a 2023 está La Rioja. En estos términos se manifestaba la candidata a las europeas Esther Ranz esta misma semana. Porque afortunadamente disfrutamos un gobierno popular desde hace casi un año, con Gonzalo Capellán a la cabeza, y estamos haciendo que las cosas mejoren. El gobierno de Gonzalo Capellán está haciendo que las cosas vayan como tienen que ir. Que no se cometan tropelías contra nuestro paisaje, que no se cometan tropelías contra nuestros cultivos, que se nos den infraestructuras de transporte que tanta falta nos hacen. Digamos, está reivindicando lo que siempre reivindicaban los gobiernos del Partido Popular en nuestra comunidad y que lamentablemente en 4 años perdimos muchísimos puestos. Bueno, pues ¿qué ha pasado en este año? En este año de gobierno el Partido Popular ha derogado la Ley de Bienestar Animal con el objetivo electoral de convertir a La Rioja en la comunidad con los impuestos más bajos. Ha suprimido, entre otros, el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Capellán asegura además que hay avances muy importantes para la creación de la Facultad de Medicina. Se han rebajado las listas de espera. Según la consejera de Salud, el plan de choque funciona porque La Rioja mejora en tiempos de espera, por ejemplo, para el especialista, y las cifras han mejorado desde el último informe sobre demoras quirúrgicas en el Servicio Nacional de Salud. Aquí tenemos una larga lista de asuntos en los que trabaja el Gobierno, pendientes además de contestación de distintos ministerios, como el de Transición Ecológica o el de Transportes. El presidente confirmaba en la pasada sesión plenaria el compromiso parlamentario para mejorar nuestras infraestructuras. Ya hay un pacto sobre las infraestructuras. Lo que tenemos que hacer es reforzarlo en vez de generalizar. Y ese pacto, y ahí entró el A68, eso que titulaba los medios de comunicación en 2018, como insisto, un gran pacto, pacto histórico. ¿Cómo vamos a quebrar un pacto histórico? Lo que tiene que hacer el gobierno que está ahora efectivamente es defender ese pacto, reforzarlo y actualizarlo en esta sede con los grupos actuales representantes. Bueno, pues son actuaciones que no convencen a todos los partidos políticos. Precisamente ayer Vox pedía a Capellán más velocidad, que no pida permiso a la izquierda y ofrezca el cambio de rumbo que prometió a todos los riojanos. No solo ha votado en contra de la mitad de nuestras iniciativas, sino que ha votado en contra de lo que quieren sus propios votantes. Muchos afiliados, simpatizantes y, en definitiva, votantes del Partido Popular se sienten engañados. Solicitamos al Partido Popular que defienda a La Rioja y a los riojanos sin miedos ni complejos, sin pedir permiso ni perdón a la izquierda. Hace un año fueron las elecciones autonómicas y los riojanos reclamaron un cambio de rumbo. Hoy vemos que el ritmo del Partido Popular no es el deseado y por ello Vox constata que La Rioja necesita un cambio de rumbo más rápido y visible.
Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Punto de Encuentro con los portavoces parlamentarios. En unos minutos vamos a dar la bienvenida a Cristina Maiso por el Partido Popular. Estará con nosotros Miquel González de Legarra por el Partido Socialista, Héctor Alacid por Vox y Enar Moreno por Podemos Izquierda Unida. A todos ellos les damos la bienvenida en unos minutos tras la publicidad. Hasta ahora. España necesita una voz fuerte y respetada, una voz firme que no traicione a los españoles en Europa. Estamos razonablemente bien posicionados. Nosotros no somos ni antieuropeístas, ni eurófobos, ni nada parecido. Pero si a Europa la han salvado los españoles con una reconquista de 7 siglos, si hay alguien que tiene derecho propio a formar parte de Europa es precisamente España. Sánchez no quiere que se hable de su infame ley de amnistía, ni de la sombra de la corrupción que rodea su entorno más cercano. Salen a decir cosas que sabemos que son mentiras, son bulos, son cortinas de humo. Así que estas elecciones van de si queremos o no queremos vivir en democracia y en una democracia parlamentaria plena, donde todo el mundo tengamos los mismos derechos. Por cada machista, 3 votos. Por cada negacionista, otros 3 votos. Por vuestros hijos, otros 3 votos. Por las oportunidades que queremos seguir construyendo, otros 3 votos. Queremos que Sumar tenga una importante representación en el Parlamento Europeo. Vamos a llevar adelante en Europa con una reducción de la jornada laboral a las 32 horas semanales y también con un salario mínimo interprofesional justo. La economía social y solidaria y el ámbito de los cuidados. Yo no sé si el PP de verdad va a seguir apoyando el Pacto Verde Europeo o no. Bueno, pues vamos a saludar ya a Cristina Maiso. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Héctor Alacid, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María. Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Legarra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, hemos estado viendo algunos momentos de la campaña electoral y lo hemos dicho al principio que parece que la campaña electoral de las elecciones europeas es más bien un examen, poner a examen lo que es la política nacional en nuestro país, que además está bastante crispada, podríamos decir. Hoy en la sesión de control de gobierno ha estado bastante tensa y en primer lugar, antes de pasar un poco a lo que es el contexto, sí que me gustaría saber, y ya que hemos visto parte de esos movimientos en las elecciones, un poco cuál es el objetivo de cada partido. Empiezo por ti, Cristina, de cara a estas elecciones. ¿Qué se busca? Estamos hablando de eso. ¿Es un examen para el Partido Popular de Pedro Sánchez, del gobierno de Pedro Sánchez? Yo creo que son 2 objetivos fundamentales y que son los que importan a los riojanos en este caso y a los españoles. En primer lugar, como bien decías, yo creo que es la hora de responder a Pedro Sánchez y sus políticas, que no estamos de acuerdo con las mismas, y no estamos de acuerdo por la parálisis que hay en el Congreso, por ejemplo, en la que ni han traído los presupuestos generales del Estado para este año 2024, con el daño que está haciendo a La Rioja, porque está calculado en 300 millones de euros lo que se nos va a deber por no tener esos presupuestos, por no tener esas entregas a cuenta, de tal manera que estamos hablando de 8,7 millones de euros al mes y en estos últimos 5 meses un total de 44 millones de euros. Lo que le pedimos en este caso es que a través de un Real Decreto Ley, que eso sí que lo puede hacer sin tener que ir al Congreso, que parece que es lo que le asusta al presidente Sánchez, pues que lo haga para que los riojanos tengan la financiación que merecen. Por otro lado también porque yo creo que estamos cansados de que al final se compita por la presidencia con la ley de amnistía. Una ley de amnistía que es inconstitucional, una ley de amnistía que
borra la igualdad entre todos los españoles y que solamente por 7 votos y por el hecho de que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Además también yo creo que estamos cansados de que se utilicen las instituciones para un fin exclusivo del presidente Sánchez, en este caso de sus posibles aspiraciones a Europa, o por último estamos viendo cómo es un gobierno colapsado. Ayer mismo decía parte de su gobierno, que es la vicepresidenta Yolanda Díaz, que faltaba transparencia en el gobierno. Si ya lo dicen miembros del gobierno, pues nos encontramos, como digo, con un gobierno colapsado, en parálisis, y que por lo único que se conoce, y esto la verdad es triste para los riojanos y para los españoles, es por las cuestiones políticas internas de Pedro Sánchez, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por tanto, yo creo que el 9 de junio hay que responder claramente que sí que creemos y queremos la igualdad entre todos los españoles, que sí que queremos la Unión Europea, la libertad de expresión, de comunicación y de prensa, y que sí que queremos otra forma de gobernar también en Europa. Y también es importante, y luego hablaremos de las propuestas, porque no queremos que en Europa se repitan las políticas que se han visto que no han sido buenas para La Rioja ni para España en Europa. Y nosotros, el Partido Popular, tenemos grandes bloques de medidas y de propuestas en las cuestiones que más importan a los riojanos y a los españoles, y luego profundizaremos en ellas. Miquel, ¿cuál es el objetivo del Partido Socialista? Según las encuestas parece que dan la victoria al Partido Popular. ¿Cuál es el objetivo? Empezamos bien con las reflexiones de Cristina, ¿no?, que dice que estas elecciones van de si queremos vivir en democracia, ¿no? Yo creo que para el Partido Popular parece ser que la democracia es que gobierne siempre la derecha, ¿no? O la democracia es creer que el fin siempre justifica los medios, y es para el Partido Popular la democracia no respetar la Constitución y las mayorías parlamentarias, ¿no? Porque estas elecciones no van de un examen al gobierno de España, no van de replicar o de responder al gobierno de la nación, ni muchísimo menos al presidente del gobierno. Las elecciones europeas son muy importantes y son trascendentales, no para el conjunto de la Unión solamente, para los riojanos y para los españoles, y deberíamos tomárnoslas realmente en serio. Y a mí me da mucho coraje que el Partido Popular no se tome estas elecciones europeas en serio. Nos estamos jugando mucho los europeos. En primer lugar, la paz en nuestro territorio, que ese es el origen del nacimiento y la creación de la Unión Europea, en unos momentos en que la paz en toda Europa está claramente amenazada y en la que todos los gobiernos de la Unión Europea estamos comprometidos con la defensa de nuestras fronteras en la guerra de Ucrania. Deberíamos ser conscientes de la importancia que tiene Europa en estos momentos para todos, después de lo que hemos conseguido los europeos enfrentándonos a una pandemia con un éxito indiscutible, un éxito que ha sido producto y trabajo y consecuencia de la unión de todos los países, y que nos ha permitido enfrentarnos a todos unidos contra la pandemia más importante que hemos vivido en el mundo. Después de todas esas cuestiones y de la importancia que cada vez va teniendo sobre la legislación nacional, lo que se debate, lo que se decide en la Unión Europea, me parece de una frivolidad pasmosa que digamos que estas elecciones van de la ley de amnistía, de que son un fin exclusivo de Pedro Sánchez, o de que estemos hablando de las entregas a cuenta del gobierno de España porque no se han aprobado los presupuestos nacionales, cuando sabe perfectamente el Partido Popular, como ha pasado en otras ocasiones, que esas entregas a cuenta están garantizadas de cualquier manera. El problema quizá es que el Partido Popular no ha hecho bien su trabajo en este primer año de gobierno y no sabe cómo enfrentarse a los muchos compromisos que ha adquirido, pero no es un problema de que el gobierno vaya a restar ese dinero. Insisto en que las elecciones europeas son muy importantes, y el Partido Socialista va a trabajar muy duramente en esta campaña para conseguir que la socialdemocracia tenga mayor peso en el gobierno de la Unión Europea y en el propio Parlamento. Venga, vamos con Vox, Héctor. Bueno, pues sí que son unas elecciones a día de hoy muy importantes, quizás las más importantes en 30 años, ¿no? Los europeos tienen ahora una oportunidad
muy grande para cambiar el rumbo de la Unión Europea. Una Unión Europea que se inició como una unidad económica, unión económica, no hablaban de paz ni nada inicialmente. Bueno. Pero la Unión Económica Europea. Provocada por el final de la Guerra Mundial. Nos estamos jugando el futuro de Europa y por ende el futuro de España. Nosotros tenemos muchas expectativas, pero sobre todo para que el grupo al que pertenecemos, al que pertenece Vox, al grupo de conservadores y reformistas, coja mucha fuerza según las estimaciones y pueda cambiar el rumbo de Europa. Yo desconozco si la Unión Europea tras el COVID ha salido fortalecida. España no salió fortalecida. España salió a la cola de Europa tras el COVID. Verdaderamente, cuando hablamos de Europa y de las políticas europeas, tendríamos que tener mucho cuidado. Las políticas europeas, que se votan el 90% con dos partidos, si no tenemos al señor González Pons, que nos lo repite cada semana, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Es lo que tenemos que tratar de cambiar, ese rumbo, que la gente piense que tiene una oportunidad única para cambiar el rumbo y que nosotros podemos ser la llave y el cambio necesario en políticas agrícolas, de seguridad y económicas. Vamos con Izquierda Unida dentro de Sumar. Sí. ¿Cuál es la propuesta o cuál es el objetivo de estas elecciones? Yo creo que hablar de una única propuesta hablando de elecciones europeas es algo complicado. Parece ser que a Vox le gusta quitarnos los eslóganes, ¿no? Efectivamente, mira, hay que cambiar el rumbo. Lo que le garantizo es que desde luego lo haríamos en dirección totalmente opuesta a la del señor Aracid, ¿no? Daba escalofríos. Realmente a mí me daba escalofríos cuando íbamos al señor Abascal hablando de que habíamos salvado Europa con la reconquista de 7 siglos. Luego dicen que otros estamos anticuados, ¿no? A mí me parece que hay cosas que desde luego son no comprender nada, porque desde luego que los que han vivido 7 siglos en nuestra tierra pues serían españoles, digo yo, con otra religión seguramente que la mayoritaria en este momento, pero serían españoles. Por lo tanto, bueno, hay determinadas afirmaciones que parecen más de película que de realmente preocuparse por los problemas de la gente. Voy a comentar una anécdota, ¿no? Y es que ayer estábamos pegando carteles y una señora se acercó y dijo: a ver, ¿por qué tengo que votar? A mí lo que me pasa es que no puedo llegar a final de mes. Bueno, pues de eso es de lo que tenemos que hablar en estas elecciones europeas. Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de paz, porque es vivir en paz lo que necesitamos todos y todas, y desde luego frenar y unirnos todos frente a esta barbarie, ¿no? Que en este momento se está produciendo, por ejemplo, en Palestina, pero también en otros lugares. Y Europa también tiene mucho que ver en ese sentido. Creo que hay que hablar también, lo decía al principio, de economía y de una redistribución equilibrada de la riqueza. Tenemos que combatir el dumping laboral y el dumping fiscal en ese sentido, ¿no? No se trata de ir contra los trabajadores de Polonia, de Hungría, ni tampoco de Marruecos, ¿no? Se trata también de hacer un reparto equilibrado del empleo y garantizando que se cumple una mínima normativa, porque en eso Europa avanzó en los últimos tiempos, y el problema de cuando hablan de cambiar el rumbo es que lo que quieren es retroceder en esos derechos. Yo sí que creo que el abordaje desde la Unión Europea en esta última crisis pandémica ha mejorado la situación y ha mejorado el enfoque de atender a una crisis, ¿no? Con respecto a la crisis del 2008, en la que las políticas, bueno, le llaman el austericidio, yo por hablar en lenguaje que nos entienda a todo el mundo, pues hablo de los recortes, ¿no? Aquellas tijeras que enseñábamos en todas las movilizaciones, porque había recortes en el ámbito de la educación, de la sanidad, y de eso también es de lo que hay que hablar en Europa. Y hay que hablar, como no, de agricultura. El 50% del presupuesto de la Unión Europea va a la política agraria comunitaria, y hay que hablar de eso, pero no hay que hablar en generalidades, no hay que confrontar la defensa de la ecología con la defensa del agricultor. Lo he dicho muchas veces, los agricultores y las agricultoras son plenamente conscientes de que necesitamos mantener nuestro planeta para que sea viable la agricultura, y en ese sentido también hay que armonizar una serie de políticas en ese sentido, pero sobre todo garantizar que no hay tampoco dumping a efectos de costes alimentarios. La Unión Europea se conforma, lo decía Miquel ahora mismo, ¿no? Se conforma después, en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, y por tanto pues la paz es una de las cuestiones básicas que habría que abordar, pero no solo eso, había hambruna después de una guerra que asoló Europa, y por tanto el acceso a la alimentación para toda la población también era uno de los ejes
fundamentales, y el acceso a la energía. No nos olvidemos, el origen de la Unión Europea era los tratados del carbón y el acero, ¿no? Y en ese sentido es fundamental también alcanzar esa soberanía alimentaria, esa soberanía energética, y desde nuestro punto de vista de una manera desde luego justa y equilibrada. No podemos seguir impulsando políticas como esa regla de gasto que se quiere imponer nuevamente y que nos hará volver a la política de los recortes. Y ya acabar diciendo que no vale decir que la Unión Europea las elecciones son importantes, sino qué políticas vamos a llevar adelante en ese momento. Porque efectivamente decías, ¿esto es una revisión de lo que ocurre en España? Pues hombre, yo creo que tampoco hay que engañar. El 80% de los acuerdos que se toman en la Unión Europea vienen avalados por el Partido Popular y por el Grupo Popular Europeo y también por el Grupo Socialista. En ese sentido, creo que es fundamental articular, hablar de políticas y no de intentar plasmar pues un enfrentamiento que en muchas ocasiones tiene más que ver con engañar al ciudadano y decir, no, bueno, tú vótame a mí que yo voy a arreglarlo, tú vótame a mí, si en el fondo están de acuerdo. Hablemos en concreto de qué van a votar en las políticas. Por ejemplo, ¿por qué votaron los 3 partidos que están aquí en contra de aprobar a nivel de la Unión Europea una política que prohíba vender los productos agrarios por debajo del coste de producción? Y en contra también de una moratoria en los tratados de libre comercio. A ver, yo por contextualizar y contestar a Miquel, mire, cuando le hablaba de que es importante la democracia y cómo está la democracia en nuestro país en este momento, es por el hecho de lo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez ha hecho absolutamente con todas las instituciones del Estado, pasando por el Tribunal Constitucional, pasando por el CIS de Tezanos, pasando por la Fiscalía General del Estado, pasando por el resto de cuestiones. Y además una cuestión importante, es importante que Europa defienda nuestro Estado de Derecho, porque la ley de amnistía está siendo supervisada por Europa. Y resulta curioso cuando dicen que lo importante es defender la paz en nuestro territorio, y tienen ustedes como socios de gobierno a personas que el otro día no saludaron a Zelensky, y a personas, partidos políticos, Sumar a la cabeza, que se enfadaron porque se dieron cuenta de que el presupuesto que en abril se había aprobado en armamento era para Ucrania. Por tanto, creo que con esos socios de gobierno poco fiables van a ser en Europa. Y si queremos hablar de propuestas concretas, hagámoslo. La fundamental y la que creo yo que nos puede afectar a muchos riojanos y a todos los que estamos en esta mesa es el tema de la agricultura y la ganadería. Y aquí se van a confrontar 2 formas de ver las cosas. Una, que es la de la candidata Esther Herranz, que ha sido eurodiputada y ha sido siempre una de las primeras protagonistas en cuestiones de campo, de la PAC, entre otras cuestiones, y la del eurodiputado actual, César Luena, que se ha caracterizado por, entre otras, sus declaraciones públicas a periódicos de tirada regional, por su apuesta por el medio ambiente y tal, y su denostación de los agricultores y ganaderos. Eso es mentira. Pero hay una ley. Estás mintiendo. Hay una ley. Estás mintiendo conscientemente. ¿Sabes que es mentira? Si me cortas es ¿sabes por que algo. es mentira? Hay una ley que es la Ley de Restauración de la Naturaleza, que es de las últimas en las que el señor Luena, pese a que le dijeron en el propio Parlamento que no votara en contra, lo hizo. Y nosotros votamos en contra. Pero ¿qué va a suponer para La Rioja la Ley de Restauración de la Naturaleza? En La Rioja tenemos 504.000 hectáreas de terreno, superficie. La Ley de Restauración de la Naturaleza te dice que un 10% de las mismas las tienes que dejar libres, que no se puede hacer nada, ni coger setas, ni cazar, ni sembrar, ni nada. Un 10%, que son 54.000 hectáreas. Vamos a irnos por encima de los 1.200 metros de altitud. Ahí tendríamos unas 22.000 hectáreas que, bueno, que las podríamos dejar libres sin ningún tipo de cultivo, etcétera, etcétera. ¿Pero qué hacemos con las 32.000 hectáreas? Cualquiera que conozca nuestro territorio sabe perfectamente que si cumplimos lo que está diciendo la Ley de la Restauración de la Naturaleza, que votó César Luena, no se puede cumplir nuestra tierra si no utilizas terrenos de arado, terrenos de regadíos, terrenos de viñero, etcétera, etcétera. Esa es la Ley de la Restauración. César Luena es el que decide y aprueba la Ley de Restauración de la Naturaleza. Es quien votó a favor de esa ley.
Y sigo con propuestas. Bueno, mejora de la PAC. Contestamos, si no perdemos un poco el hilo, ¿no? Vamos a... ¿Quién quiere contestar? Bueno, yo claro que tengo que... perdón. Sí. Se creía que era el turno. Que tengo que responder evidentemente a esto que manifestaba. Yo creo que es evidente que lo que ayer anunciaba la vicepresidenta del Gobierno, la señora Díaz, es que es desde luego vergonzoso. Pero no es que sea falta de transparencia. Lo dijo ella, ¿eh? Sí, no es que sea falta de transparencia. ¿En su gobierno? Déjeme acabar. ¿No? ¿En su gobierno? Sí, claro. Lo que hay es una falta de información a los socios de gobierno. Es la manera habitual en la que suele trabajar el Partido Socialista en muchas ocasiones. Es que todavía no se han acostumbrado a que necesitan de otra fuerza política y que por tanto los acuerdos tienen que adoptarse. Sea falta de costumbre, precisamente. Pues sí, bastante, porque tienen pensado que todo les vale, que ellos hacen lo que quieran y que todo el mundo va a estar de acuerdo. Bueno, pero lo que estamos hablando es de una cuestión desde luego muy seria. Es que el problema de afrontar con las guerras, ¿no? En vez de desde una política de la diplomacia, de la negociación y buscando la paz con escaladas armamentísticas, 1.000 millones de euros en armas, desde luego es algo que nosotras no podemos compartir. Nosotros entendemos que es necesario impulsar, desde luego, una política que impulse la paz en Europa y, desde luego, tener una política de seguridad y de política de relaciones exteriores autónoma. No nos olvidemos que todas estas políticas derivan del sometimiento al que nos están sometiendo ustedes precisamente a los Estados Unidos y a la OTAN. En ese sentido, creemos que es necesario que desde la Unión Europea se articule una política autónoma que impulse, desde luego, la defensa de la paz y no que atender los intereses geoestratégicos de un país como los Estados Unidos de América. Resulta curioso que todo lo que defienden ustedes con respecto a Ucrania no lo apliquen en igualdad de condiciones con algo que ya está clarísimo que no es otra cosa que un genocidio, ¿no? Lo que está ocurriendo en Israel y contra Palestina, contra el pueblo palestino en este momento, es algo a lo que tendríamos desde luego que intervenir. Y con el tema de la PAC, decía, a los agricultores les importa mucho, a los agricultores y a los agricultores, ganaderos y ganaderas de La Rioja les importa mucho lo que ocurre. Pues explíqueles por qué votaron ustedes en contra de la Unión Europea de una ley que prohibiera la venta a pérdidas. ¿Por qué votaron ustedes, los dos, el Partido Socialista y el Partido Popular? ¿Por qué votaron en contra de una moratoria de los tratados de libre comercio? También Vox. Explíquenlo. Se lo he preguntado ya en distintos debates. Nunca contestan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen mucho que ocultar de lo que realmente están haciendo. ¿Qué votó el Grupo Popular? Se lo contestaron aquí. Iban un paquete que eran las enmiendas que iban. Señora Maiso, no obstante, igual que el Partido Socialista. Cuando habla usted de los trabajadores de Hungría y de Polonia, que son miembros de la Unión Europea, no sé por qué tiene que mezclar a los trabajadores de Marruecos. La Unión Europea tendrá que defender a los trabajadores de Europa. La PAC. Yo no me iría a Europa, como ha dicho usted, en las votaciones. Nosotros, nuestro partido, Vox, en el Parlamento de La Rioja, ha llevado diferentes iniciativas, yo creo, todos los meses o cada pleno, en relación a la Agenda 2030, al Pacto Verde Europeo y a la Ley de Restablecimiento de la Naturaleza, cosa que han votado todos en contra. ¿Qué votaron ustedes con la ley de la cadena alimentaria? Señora Cid, no contesta nunca. Ya se lo digo yo, en contra. Bien. Ya le he dicho muchas veces, ¿sabes de qué sirve la ley de la cadena alimentaria? Para nada. ¿Sabes por qué no sirve? ¿Sabes por qué no sirve para nada? Porque da igual. Vendan sus productos por debajo del coste de producción. No sirve para nada, porque mientras se está regulando un precio por la puerta de atrás, por Marruecos, te están dando los precios tirados. Y al agricultor de La Rioja lo que necesita es que le garanticen la venta de sus productos y que no vaya a pérdidas, pero que no tenga una competencia desleal con países terceros que están jugando en condiciones que no tienen nada que ver. A favor de los tratados de libre comercio. Lo que vamos a hacer nosotros en Europa a partir del 10 de junio, cuando estemos, ¿van a votar a favor o en contra? Vamos a tratar de derogar la Agenda 2030, vamos a derogar el Pacto Verde Europeo y vamos a tratar de hacer una PAC fuerte, una PAC que no reduzca, como se ha reducido el presupuesto este año un 10%, sino aumentarlo, y que sea una PAC que ayude al agricultor y al ganadero en La Rioja, no como a día de hoy. Y ustedes sí que votan en contra. Usted ha votado siempre en contra en el Parlamento contra la derogación del Pacto Verde Europeo y contra la Ley de Restablecimiento de la Naturaleza, a los latifundios que entre otras también, cosas creo que desconocen lo que es. O al modelo de agricultura social y profesional. Miquel, a algo que habías dicho, Cristina. Yo ya he perdido el hilo, después de esto. Pero en cualquier caso, también los derechos humanos en todo el mundo. Me llamó la atención la reflexión de Héctor sobre la política agraria y también la de Cristina, si tenemos en cuenta que en los últimos 60 años en la Unión Europea la política agraria la ha dirigido siempre un comisario conservador, y en estos momentos la dirige un miembro del grupo político al que pertenece
Vox. Es decir, 60 años la política agraria siempre la ha determinado y la ha marcado el Partido Popular y los conservadores europeos. Por lo tanto, si hay algún déficit en materia agrícola, si hay algún problema en materia del establecimiento de la política agraria común, tendrían que hacer examen de conciencia los conservadores europeos y tendrían que hacer examen de conciencia también los representantes del Partido Popular y de Vox en nuestro país. Es cierto que este RAM durante mucho tiempo ha tenido una importante influencia en el Parlamento Europeo sobre esa política agraria común y por lo tanto tendrán que ser ellos también quienes respondan y quienes se planteen ante los propios agricultores riojanos qué es lo que han hecho a lo largo de estos últimos años y a lo largo, como digo, de las últimas 6 décadas de política agraria en Ser comisario, como el polaco, no significa controlar y dirigir la política agraria. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. Dos cositas. Señor Legarra, si Esther Herraz hubiera estado de eurodiputada, seguro que hubiera negociado la PAC muchísimo mejor que el ministro Planas, que hemos tenido un 10% menos de presupuesto para con lo que nos correspondía. Pero en cualquier caso, que lo dude. Desde el Partido Popular vamos a apostar por una política del agua. Pero no una política de agua que enfrente a unos a otros, sino con una política hidráulica, que ya lo hubiéramos tenido si el señor Zapatero, por cuestiones ideológicas, no hubiera parado el Plan Hidrológico Nacional. Vamos a apostar por el relevo regeneracional. ¿Estamos hablando de política europea o de política nacional? Vamos a ayudar a los jóvenes para que puedan seguir en el campo si ellos lo desean. Vamos a reformar a nivel europeo todo lo que tiene que ver con la sanidad animal. Si es vuestra Vamos a responsabilidad aplicar en estos criterios momentos, científicos ¿por qué no en lo habéis cuanto hecho a mitigar las plagas, porque hay una cuestión muy clara. ¿Por qué no lo habéis hecho si tenéis la terminar, capacidad de Legarra, hacerlo? o es que no quiere que Lleváis los riojanos 60 conozcan las años. propuestas de nuestras para la Unión Europea? 60 años, luego explique usted las suyas, pero yo les estoy explicando a los riojanos las propuestas. Pero estamos charlando. Vamos a controlar de una manera científica las plagas. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos llegado a un límite, y los agricultores que nos están escuchando lo saben, en el que en sus cultivos, en sus viñedos, al final la hierba, las plagas no se controlan. ¿Por qué? Porque los fitosanitarios que tienen no funcionan. Y eso tiene que ser realizado, insisto, con criterios científicos, que es lo que no se ha hecho hasta ahora. No obstante, y también, por último, vamos a defender en contra del Pacto Verde Europeo. Vamos a defender las denominaciones de origen porque queremos la calidad de las mismas. Y por otro lado, también apostamos, y se ha dicho aquí, por reformar las relaciones comerciales. Y voy a terminar con una cuestión, y es la señora, porque aún es ministra, es un tema institucional que podríamos abordarlo. La señora ministra candidata Rivera, podríamos haberle pedido que antes de irse a Europa hubiera denegado la línea Tauste-Jundiz, que en cambio no hizo nada al respecto. Y eso también es un tema que afecta a los riojanos. Tengo más propuestas en otras materias, pero sigo después. Vamos a hablar también del contexto en el que nos encontramos, de las elecciones europeas. Hemos visto como ayer España hacía ese reconocimiento a Palestina. La Unión Europea es el primer socio comercial de Israel y España tiene abierto ese conflicto diplomático que en vez de cerrarse parece que se agranda también cada día. Hoy el gobierno ha defendido el reconocimiento de Israel ante los países árabes que celebran su aval a Palestina. El jefe de la diplomacia turca ha instado a los países europeos a imitar la valiente decisión del gobierno, mientras Israel asegura que la guerra puede durar por lo menos 7 meses más. La comunidad palestina aquí en La Rioja celebraba el gesto de España, pero considera que hay que llegar más lejos actuando para acabar con el fuego abierto y dejar que la ayuda humanitaria entre en su país. Te digo, es como una alegría, es como un gran paso en la historia, como España, como reconocer el Estado de Palestina, y sumi también con el resto de los países que han reconocido el pueblo palestino. Lo más importante es actuar estas decisiones. Llegamos a un alto de fuego, a permitir que entre la ayuda humanitaria, a parar las masacres allá contra los inocentes palestinos. Finalmente, no soy un político, soy un humano. Lo quiero que es como mi pueblo, como el resto del mundo, a vivir en paz.
Llegan las palabras. Sí, llegan y bueno, más aún yo creo que el lunes ver cualquier informativo y aquellas imágenes de Rafah y esa incursión, ¿no? Bombardeos a gente que está refugiada en tiendas de campaña que los quemaron vivos, porque la propia tienda, niños, mujeres, hombres, la realidad es que es escalofriante. Lo que se está produciendo en Palestina es una cosa a la que parece que te acostumbras cuando ves esas imágenes todos los días, pero es algo a lo que uno no nos podemos acostumbrar. Desde luego, creo que lo decía Fares, ¿no? Hay que celebrar el reconocimiento del Estado de Palestina, da un soplo de esperanza en el sentido solo de decirles no estáis solos y hay gente que está apoyándoos frente a esta situación, pero desde luego es claramente insuficiente, hay que tomar muchas más medidas. No es de recibo que se esté produciendo un incumplimiento sistemático de los derechos humanos, prohibiendo la entrada de ayuda humanitaria, bombardeando hospitales, población civil, refugiados, como veíamos el lunes en Rafah, ¿no? Yo creo que es necesario, desde luego, la imposición de sanciones desde la propia Unión Europea de una vez por todas, y desde luego por la parte del Gobierno de España es necesario la ruptura de los acuerdos comerciales y, desde luego, fundamentalmente y en primer lugar, los de venta y compra de armamento, ¿no? No podemos seguir comprando o vendiendo armas a un país que las está utilizando para masacrar a un pueblo con un incumplimiento sistemático de los derechos humanos, como decía. Y desde luego creemos que este primer paso debe ir acompañado también de que España se persone en la causa de Sudáfrica contra Israel, y por otra parte, de una vez por todas, que exija el cumplimiento de ese alto al fuego que ya las instituciones internacionales están planteando. No es algo que venga solo de España, es algo que viene y no es algo que sea nuevo, pero que desde luego la escalada del conflicto está haciendo que, si esto dura 7 meses, como venía a decir Netanyahu o el ministro en este caso, pues es que estamos hablando de miles y miles de muertos, y en un país en el que desde luego hay que poner freno de una vez por todas. No es de recibo que miremos impasibles a una situación como la que se está viviendo, y creo que esto es algo en la que un pueblo como el nuestro, ¿no? Que es un pueblo que defiende la paz, que sabe lo que significan las guerras, creo que es algo que está generalmente admitido. No es de recibo y hay que tomar medidas ya. Vox no está de acuerdo con este reconocimiento. Ni Vox ni la mayoría del mundo puede estar de acuerdo con esto. Primero, para empezar, el presidente Sánchez no está el reconocimiento de un Estado sin territorio, o el territorio es el que dijo él ayer, porque marcaba él a nivel internacional un poco el territorio. La ONU. Vale, el territorio marca la ONU. Yo procuro no interrumpir. Ya, claro, pero es que decir unas cosas. Bien, la ONU donde todos recordaremos esas imágenes de un terrorista palestino llamado Yasser Arafat con el revólver en la cintura de un discurso. Eso es la ONU. Mira, el presidente Sánchez reconoce el Estado palestino sin territorio. Hace lo más ridículo y vergonzoso que puede llegar a hacer un jefe de Estado. Esperemos que no dure mucho. El pueblo palestino, en general, sobre todo en la Franja de Gaza, gobernado por un grupo terrorista, jamás. Del mismo modo que han puesto unas imágenes, podrían haber puesto las imágenes que salieron la pasada semana de los soldados israelíes a los que les estaban amenazando con violar. El ejército, o Hamás como tal, un grupo terrorista, el que ha secuestrado, ha torturado y ha asesinado a civiles. Y lo único que está haciendo el gobierno de Israel, un gobierno legítimo, por cierto, ha sido lo que haría cualquier Estado, la legítima defensa, y no soportar las amenazas constantes de grupos terroristas como es Hamás, un grupo palestino, que por cierto esta semana ha vuelto a bombardear a territorio civil de Israel. Así que el señor Sánchez ha vuelto a meter una vez más, como es de costumbre, la pata. Y el ministro Álvarez mejor estaría en otro sitio. ¿Está usted de acuerdo con lo que está haciendo Israel ahí? ¿Está usted de acuerdo con lo que vimos esta semana en Rafah? ¿De verdad está usted de acuerdo con que se bombardeen tiendas de campaña de refugiados que han sido expulsados de sus casas? ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿De verdad? Que un país no le da vergüenza, dígalo públicamente. Dígalo públicamente que está de acuerdo con masacrar a la población
civil en tiendas de campaña. Un país, por favor, ante ataques terroristas se tiene que defender. Por favor, ¿eso sabe cómo se llama? Eso se llama apología del terrorismo, delito de odio. Señora Lacy, no tiene usted vergüenza. No, vergüenza tengo mucha. No tiene vergüenza. ¿Apoya usted eso sí o no? Es fácil. ¿Apoya usted eso sí o no? ¿Apoya usted que bombardearan en Rafah el otro día? Yo defiendo a la legitimidad del gobierno de Israel y a Netanyahu. Le pregunto si apoya usted ese bombardeo. La legítima ¿Apoya defensa usted de lo un país, ocurrido en Rafah el otro día? Sí, ya está. Y a los terroristas ya sé lo que hay que hacer. Venga. De la visita de su líder, ¿no? De Abascal, que ha estado ayer mismo. Eso es lo que tiene que hacer un jefe de Estado, estar a las alturas, como hizo Santiago Abascal, ir allí, dar su apoyo y estar a la altura de miras con un presidente como es Netanyahu, que está soportando desde hace muchos años a los terroristas palestinos, y a los terroristas se les combate como está haciendo Israel, legítima defensa. Y el día que entiendan esto los terroristas de Hamas, que son los que gobiernan en Gaza, acabarán las cosas. Historia, pero no. lea historia, señora Lacy. No, lea usted la historia. La historia no es de nadie, la historia es historia. La historia es suya. Mire, fijémonos. Historia son, y una, interpretaciones muchas. Fijémonos si son importantísimas las elecciones europeas y que votemos acertadamente para impedir que personas con este pensamiento, como el que nos acaba de expresar Héctor Alacid en estos momentos, puedan seguir avanzando en las instituciones europeas. No hay que dejar que violen a niñas todos los días, los palestinos. Me parece sobrecogedor. A que ustedes estén contentos. Me parece absolutamente sobrecogedor lo que está pasando. ¿Vio usted el vídeo de los soldados israelíes? ¿Te puedes callar, por favor? ¿Vio usted el vídeo? ¿Te puedes callar? No, que no bastante hemos tenido que aguantar. Sí. ¿Vio usted que tener muy poca vergüenza para soltar las barbaridades que acabas de soltar? ¿Pero qué le pareció el vídeo de los soldados israelíes? Es que te tenía que dar vergüenza. Les estaban amenazando con violarlas ahí. Es repugnante. Eso le parece a usted bien, ¿no? Es repugnante escucharte. Es repugnante. Venga, deja de decir tonterías. Y estamos intentando aguantar. Es repugnante escuchar las barbaridades que estás diciendo y justificar la masacre, el asesinato y las torturas que el Estado de Israel y el gobierno de Israel está sometiendo al pueblo palestino. Es repugnante escucharte que justificas eso. Y me parece que lo que ha hecho el gobierno de España reconociendo el Estado palestino es lo mínimo y espero que sea el principio de lo que continúa haciendo no solamente el gobierno de España, sino el resto de los países. ¿Cuál es el Estado palestino? El Estado palestino es parte del territorio que les han dejado los israelíes después de ocuparlo masivamente. Después de expulsarlos de su casa. Después de expulsarlos de su casa y después de arrinconarlos. Ese es el territorio que tiene el Estado palestino. El territorio reconocido por las Naciones Unidas, y que Israel y personajes como tú se niegan a reconocerles al pueblo palestino. Ese es el territorio. Y sobre todo eso, el derecho del pueblo palestino es el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, esos derechos que vosotros, gente como tú, les negáis. Me parece absolutamente repugnante, Héctor. Absolutamente repugnante. Y la legítima defensa es un derecho que tienen todos. No lo olvidéis. Eso no es legítima defensa. Que no. Eso es masacrar. ¿Qué tiene que hacer el pueblo israelí cuando llegan y aniquilan? O sea, asesinar y quemar vivos a los niños es legítima defensa. Es lo que hizo los palestinos. Bombardear población civil. Eso lo hizo los palestinos. Esta semana otra vez bombardeos de los palestinos contra población que los actuales responsables del gobierno de Israel no paguen. Vamos a solucionar aquí, Cristina, algo que añadir a... Pues que... A ver, yo, por plantear una postura que creo que es fundamental y que es prioritaria y que para mí es lo más urgente que hay que adoptar en este tema, en primer lugar es un alto al fuego estable. En segundo lugar, la liberación de los rehenes que jamás tiene israelíes, que exista y que entre la ayuda humanitaria lo antes posible, y por último, evitar, por una cuestión y otra, la escalada del conflicto. Esas cuatro patas yo creo que son las más urgentes y más prioritarias que creo que... Mientras tanto nos quedan 7 meses para seguir masacrando a la gente. Entiendo, ¿no? En cuanto a eso, decir que nosotros creemos en dos estados. Desde el año 2014 se acordó en el Parlamento, en el Congreso, una declaración unánime por todos los grupos que estaban en aquel momento representados, y que se dijo que existieran dos estados. En cualquier caso, hubiéramos preferido que esto se hubiera hecho en consenso con la Unión Europea y no, pues sinceramente, de una manera extraña en cuanto a la
reconocimiento del Estado y con un rol más activo de la Unión Europea, que es lo que creo que tiene que hacerse. Reconoce Palestina, el Estado de Israel. ¿Por qué las autoridades, ¿no?, como el Tribunal Europeo de la Haya no puede hacer nada, ¿no? No tiene una autoridad policial que pueda ir y decir, bueno, aquí se acabó el fuego? No, es que el problema es que, bueno, las instituciones... O sea, a veces dices, ¿para qué sirven las instituciones? Es que las instituciones internacionales solo sirven como mecanismo de presión, pero que al final tienen que adoptar, las resoluciones las tienen que adoptar los distintos estados. Esto es una realidad, porque no existe un mecanismo de ejecución. O sea, el problema de que todos los tribunales internacionales de derechos humanos no tienen mecanismo para hacer ejecutar esas resoluciones. Por tanto, es fundamental este tipo de actuaciones pero que se adopten desde los estados. Claro, es vinculante, pero no es ejecutiva. Ya. Eso es un poco, o sea, no es ejecutiva, sí es ejecutiva, pero sí, no es ejecutable. No es ejecutable. No es ejecutable. En ese sentido, bueno, pues lo que es fundamental es que desde luego los países que nos preciamos, ¿no?, de ser países que respetamos los derechos humanos y que nos tenemos que comprometer con apoyarlos para exigir el cumplimiento de esas resoluciones, y eso pasa por adoptar desde luego sanciones y desde luego por la ruptura de las relaciones de un país que decide no cumplir las resoluciones de los organismos internacionales de las que todos nos hemos dotado. Pero España ha roto relaciones con Israel desde el momento que reconoce desde el momento que reconoce el Estado palestino. España no ha roto relaciones con Israel, Héctor. Eso es una mentira. Eso es una falacia absoluta. Desde el momento que España declara y reconoce el Estado palestino, ¿qué ocurre con el Estado de Israel? ¿Qué hizo Israel el otro día con los tres países que reconocieron el Estado de Palestina? Romper relaciones no, porque bien que le siguen comprando y vendiendo armas. Israel no ha roto relaciones y España no ha roto relaciones. Y llamar al ordenador. No, eso es lo que tendría que hacer. Igual deberíamos llegar ahí, igual. Sí, y desde luego 7 meses más que ha anunciado al menos de guerra, yo no sé qué pretenden, desde luego. Pretenden aniquilar absolutamente a todo el genocidio de un pueblo, eso pretende. No va a quedar vivo más palestinos que los que estén fuera. Y lo último, claro, o sea, es que allí que estén el hijo de un nazi realmente reuniéndose con Netanyahu, hay imágenes que desde luego algunas ponen los pelos de punta. ¿Qué barbaridad acabas de decir? Sí, en ese sentido. El hijo de un nazi. El GES. No. En el GES, sí. No te que también estaba. No, yo no. No. En ese sentido, otro contexto. Mi padre no era nazi. No lo decía por ti, lo decía por Abascal. Resulta curioso que un pueblo que se precia de haber sufrido el holocausto, que se precia, ¿no? Que lo sufrió. Que lo sufrió. No se precia. No, por eso que digo que se precia, no, que lo sufrió. Esté ahora haciendo lo mismo con otro pueblo es algo que desde luego a mí no me cabe en la cabeza. Y hay que exigir que se haga lo que se hizo entonces, y es derrotar este tipo de actuaciones y desde luego salvaguardar la situación de las personas del pueblo palestino, que requiere desde luego de todo el apoyo de la comunidad internacional para que se cumplan los derechos humanos, porque desde luego creo que, quitando el señor Al-Azid, todos los que estamos en esta mesa nos preciamos de sí defender el cumplimiento de los derechos humanos. No en vano se aprueba el tratado, el derecho de la guerra. Es que el derecho de la guerra también pone unas normas que se pueden aplicar, que se deben cumplir, incluso en lo más absurdo, ¿no?, que es poner normas a la guerra. Bueno, pues hasta en eso tuvimos que llegar a acuerdos para evitar cosas como las que están ocurriendo, y aquí no pasa nada. Eso es intolerable. ¿Estos soldados israelíes tenían derechos o no tenían derechos? Claro que tienen derechos. Claro que tienen derechos. Y yo soy un defensor de los derechos humanos. Yo le garantizo que los que fueron quemados vivos en Rafah no habían violado ni amenazado con violar ha resuelto el recurso de la Fiscalía y ha ordenado que se continúe investigando a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. El tribunal también ha determinado que se levante el secreto de sumario y criticado ese informe de la Guardia Civil que exponía la inocencia de la mujer del presidente. Estos hechos han marcado esa sesión que decimos, que hemos visto esta mañana, con reproches de los populares a Pedro Sánchez. El líder del PP ha vuelto a acusar al presidente, mientras este le ha afeado sus pactos con la ultraderecha y su estrategia del fango. Cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. ¿Por qué miente tanto? Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa. ¿Usted cree que a la Audiencia Nacional, los juzgados de la Plaza de Castilla y la Fiscalía de la Unión Europea es fango? Y ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, señor Feijóo.
Le diré una cosa, a usted y a sus socios de la ultraderecha, el 9 de junio volverán a perder las elecciones. Yo creo que una de las cosas más significativas del día de hoy es que hemos visto cómo el presidente de todos los españoles, cuando lanzó su carta a todos los ciudadanos, mentía. En ese momento ya sabía que, en este caso, su esposa estaba imputada y no se lo dijo a los españoles, pero tampoco se lo dijo al rey, tampoco se lo dijo a los medios de comunicación, y hoy los tribunales han dicho que estaba imputada desde primeros de abril. Yo creo que la Audiencia Nacional, la Fiscalía de la Unión Europea, la prensa, no es fango. Y eso es lo que está ahí. Venga, Héctor, 30 segundos. Bueno, 30 segundos. Bueno, creo que es un reflejo de la situación del gobierno actual. A mí que esté imputada la mujer del presidente, bueno, pues que la justicia haga lo que tenga que hacer. Parece una vergüenza que él se tome unos días libres, nos cuente unas historietas y tal, a sabiendas de que su mujer estaba imputada. Parece que tenía que haber tenido tiempo para haber dimitido y haber pedido perdón a todos los españoles, con un poquito de decencia. Pues yo acabo como empezaba, ¿no? Recordando a esa señora que nos preguntaba por qué tenía que votar, que su problema era que no llegaba a final de mes. Y creo que tenemos que dejar el fango en el sentido de hablar de lo que realmente preocupa a la gente, preocupa a los ciudadanos, a las ciudadanas y fundamentalmente a los trabajadores y a las trabajadoras y a los sectores más desfavorecidos. Yo sigo creyendo en la justicia, a pesar de que es evidente que el Partido Popular controla a una gran parte de la judicatura de nuestro país y a pesar de que para el Partido Popular es evidente que democracia para el Partido Popular es alimentar el odio al adversario, y eso está por encima de todo. Y para el Partido Popular, democracia, como decía al principio, es que el fin siempre justifica los medios, y eso es lamentable, y así desde luego no vamos a ningún lado. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias a los cuatro, como siempre. Buenas noches y les dejamos ya con Renques. Adiós. Buenas noches. ¿No? Sí. No, Miquel.